Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a tratar lo que es las medidas de tendencia central para datos agrupados. Vamos a resolver un ejercicio propuesto para que quede claro el tema y despejemos todas las dudas en este caso que nosotros podamos tener. Entonces vamos a ver las medidas de tendencia central, que en este caso es media, moda y mediana. Entonces, pero antes de eso vamos a hacer un repaso para la construcción de tablas de frecuencia, que sería un tema muy importante para poder nosotros analizar las medidas de tendencia central. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el ejercicio propuesto. Nos dice, se desea conocer el nivel de madurez lectora de un grupo de 50 sujetos. Para ello, se aplica una prueba cuyas puntuaciones han sido las siguientes. Y nos dan ahí 50 datos de una muestra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es acomodar los datos de menor a mayor. Vamos a identificar el valor menor. El valor menor que tenemos es el número 2. De ahí tenemos un valor máximo. El valor máximo es 20. Si nosotros vemos en esta tabla, ya tenemos los datos acomodados del 1 al 50. El valor menor es 2, el valor mayor es 20. Ya que nosotros acomodamos los datos, lo primero que vamos a hacer sería calcular el rango. Entonces el rango lo vamos a calcular restando el valor máximo del valor mínimo. El valor máximo que tenemos es 20. El valor mínimo va a ser igual a 2, entonces el rango va a ser igual a 18. Posterior a ello, lo que vamos a hacer es sacar el intervalo de clase. ¿Qué va a ser el intervalo de clase? Va a ser el número de clases que vamos a tener nosotros cuando hagamos la construcción de la tabla de frecuencias. Entonces, eso lo vamos a hacer con la regla de Sturges. La regla de Sturges nos dice que es 1 más 3.322 logaritmo de n. Esa regla ya está. Lo único que vamos nosotros a modificar, bueno, colocar, es en n el número de datos. El número de datos es igual a 50. Entonces, si sustituimos el logaritmo de n 50 y realizamos la operación completa en sus calculadoras, nos va a dar igual a 6.64. Ojo, algunos analistas nos dicen que lo recomendable es siempre irse al número impar más cercano. Si por ejemplo aquí nosotros tuviéramos 6.4, muchos nos dicen que lo recomendable es no bajar, sino subir. Aunque el redondeo convencional nos diga, pues tenemos que bajar a 6. Entonces, ahí tendríamos que irnos a 7. En el caso de este 6.64, es irnos a 7. Tanto en el redondeo convencional como en la sugerencia que nos den algunos analistas. Sin embargo, también tenemos la opción nosotros de tomar el número 6. Ya sea irnos hacia arriba o hacia abajo. En este caso vamos a analizar qué sucede cuando tenemos las dos opciones. Si nosotros elegimos la primera o elegimos la segunda. Entonces, vamos a ver. Vamos a tener aquí, ya tenemos nuestro rango, tenemos nuestro intervalo de clase, la opción 1 y 2, que sería NC, es número de clases, 7 o 6. Ahora vamos a obtener la amplitud del intervalo. Para obtener la amplitud del intervalo, lo que vamos a hacer es dividir el rango que tenemos ahí arriba entre el intervalo de clase. Es lo que vamos a hacer. Muy sencillo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? En la opción 1 tenemos que 18 lo vamos a dividir entre la opción 1, que es el número de clases, que sería 7. Entonces, el resultado nos da 2.5. Aquí sí vamos a redondear de manera convencional. 2.5 subiría a 3. Por lo tanto, la amplitud es 3. Vamos a ver qué sucede con la opción 2. Con la opción 2, lo que vamos a tener es que 18 lo vamos a dividir entre 6. Entonces, si dividimos, nos da igual a 3. Entonces, la amplitud sería igual a 3 para ambos casos. Ok. Ya que tenemos el rango, tenemos el intervalo de clase y la amplitud del intervalo, lo que vamos a obtener es el nuevo rango. Para obtener el nuevo rango, lo que vamos a hacer es multiplicar el número de clases por la amplitud y a ese resultado le vamos a restar el rango. ¿Para qué nos va a servir el nuevo rango? Nos va a servir para decidir si se realiza un ajuste
al principio y al final de nuestra tabla de frecuencias. Para eso nos va a servir el nuevo rango. Fíjense. En la opción 1, nosotros obtenemos multiplicando 7 por 3, que sería el número de clases que nos da la primera opción es 7, y el 3, que sería nuestra amplitud. 7 por 3, 21, menos 18 nos daría igual a 3. Quiere decir que con la opción número 1, nuestro nuevo rango es igual a 3. Como tenemos ese valor de 3, lo que tenemos que hacer es partir ese 3 en 2, a la mitad. Quiere decir que tendríamos que hacer un ajuste al principio y al final. ¿De cuánto sería? 1.5 al principio y 1.5 al final, si nosotros elegimos la opción 1. ¿Qué pasaría si nosotros elegimos la opción 2? Si elegimos la opción 2 y sacamos nuestro nuevo rango, sería número de clases 6 por 3, que sería la amplitud, serían 18 menos 18 es igual a 0. Quiere decir que el nuevo rango ahí sería igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que en este caso ahí no se tendría que hacer ningún ajuste. Tendríamos que construir la tabla así tal cual. Entonces, no vamos a realizar ajuste. Podremos decidir entre la opción 1 y la opción 2. ¿Qué pasaría si aquí el nuevo rango me diera 4, por ejemplo, en lugar de 3? Pues lo que tenemos que hacer es partir al principio 2 y ajustar al último 2. Entonces, eso sería si nos diera 4. Aquí lo que tendremos que hacer es manejar decimales. Por eso es muy importante que ustedes analicen qué opción es la más conveniente de acuerdo a lo que les convenga a ustedes a la hora de tratar los datos. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos la opción 1 y la opción 2. ¿Qué sucede? Cuando nosotros construimos la tabla, dijimos nosotros que si elegimos la opción 1, vamos a restar 1.5 al principio y 1.5 al final. El valor menor que tenemos en nuestra tabla de datos es 2. Si le restamos 1.5 a 2, nos quedaría 0.5. Entonces quiere decir que mi tabla de frecuencias en la opción 1 tendría que empezar desde el 0.5. Entonces, esta tabla sería de el primer intervalo sería de 0.5 y le sumamos ¿cuánto? ¿Cuánto le vamos a sumar? Le vamos a sumar 3. ¿Por qué? ¿Por qué le vamos a sumar 3? Porque es nuestra amplitud del intervalo. Entonces quiere decir que 0.5 más 3.5 nos va a dar 3.5. Ahora, este 3.5 que tenemos lo vamos a bajar y vamos a sumarle otros 3. 3.5 más 3, 6.5. Bajamos este 6.5 otra vez abajo y le sumamos 3 y sería 9.5. En total nos están quedando ¿cuántos números de clase? Serían 7. Eso sería la opción 1 y terminaríamos en 21.5. Está cuadrando perfectamente. El valor máximo que tenemos es 20. Si le sumamos, en este caso, 3, digo 1.5 al 20, nos quedaría 21.5. En la opción 2, vamos a ver. En la opción 2 nos dice que no hagamos ningún ajuste. ¿Cuál es el valor menor que tenemos? El valor menor que tenemos es 2. Por lo tanto, vamos a empezar con el número 2. Entonces, ¿cuánto le vamos a sumar? 3. 2 más 3. 3, 4, 5. Entonces termina en 5, bajamos el 5 para crear el siguiente intervalo. 6, 7, 8. Entonces ahí quedaría 8. Bajamos el 8, 9, 10, 11. Colocamos nuestro 11 y luego 12, 13, 14. Bajamos el 14, 15, 16, 17. Bajamos el 17, 18, 19 y 20. Y termina perfectamente en el 20. ¿Qué sucede? Que aquí siempre el primer valor va a ser un intervalo cerrado, perdónenme. Y el otro va a ser un intervalo abierto. Entonces, ¿qué pasa aquí? Como no voy a hacer ningún ajuste, el último valor sería con un intervalo cerrado. ¿Para qué? Para que tú puedas colocar todos los datos del 17 al 20, incluido el 20. Si tú eliges la opción 2 y no quieres trabajar con los decimales, pues cualquiera de las dos opciones es válida, sin ningún problema. En este caso vamos a trabajar con la opción 2. Ahora yo quiero trabajar con la opción 2
que fue la que me salió con nuevo rango de 0. Sin embargo, si nosotros trabajamos con la opción 1, también es válido, haciendo nuestro ajuste y utilizando el nuevo rango. ¿Qué tenemos que hacer? Ya que tenemos nuestros intervalos, aquí están, vamos a obtener lo que es la tabla de frecuencias. Cuando nosotros queremos construir una tabla de frecuencias y ya tenemos nuestros intervalos, lo que vamos a hacer es colocar nuestra marca de clase de cada uno de los intervalos. Para esto, aquí tenemos un ejemplo que es 3.5. ¿Cómo lo obtenemos? Vamos a sumar el límite superior y el límite inferior del primer intervalo. ¿Cuál es el límite superior? 5. El límite inferior sería 2. Entonces, 5 más 2 sería igual a 7. Entre 2 va a ser igual a 3.5. Entonces, esa sería nuestra primera marca de clase. El siguiente sería 8 más 5, nos estaría dando 13 entre 2, 6.5. Entonces, de esa misma manera, colocamos toda nuestra marca de clase. Es el valor, la marca de clase es el valor que está en medio de los intervalos de clase. Entonces, vamos a ver. Siguiente paso. Vamos a colocar lo que es las frecuencias con base a los datos contenidos a la muestra. ¿Qué quiere decir? Lo que vamos a hacer es revisar cada uno de los datos que tenemos en esta parte y vamos a hacer un conteo. Por ejemplo, ¿cuántos 2 tenemos? ¿Cuántos 3 tenemos? ¿Cuántos 4 tenemos? Excepto el 5. ¿Por qué? Porque aquí no podemos incluir el 5. Aquí es al revés. Es intervalo cerrado 5 y abierto. Aquí el intervalo está mal porque aquí es abierto 5. Quiere decir que no va incluido el 5. Sería incluir el 2, el 3, el 4. Pero el 5 no lo vamos a incluir. Eso quiere decir que tenemos 11. Si nosotros contamos al principio serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Hasta ahí. Luego, vamos a ver en el siguiente, ahora sí incluimos el 5 en el siguiente intervalo. Sería 5, 6, 7, nada más. Entonces vamos a ver aquí, en nuestra tabla sería 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Por qué? Porque no incluimos el 8. Entonces aquí colocamos 7. Y así sucesivamente. Y con esto tenemos nuestras frecuencias. Entonces ya que tenemos nuestras frecuencias, el siguiente paso es colocar lo que es la frecuencia acumulada. ¿Cómo vamos a obtener la frecuencia acumulada? Si recordamos, lo primero que hacemos es el 11, lo vamos a trasladar hacia un lado. Entonces, ya que lo trasladamos, lo que hacemos es sumarle, que está abajo, de el 11, sería 11 más 7, serían 18, y lo recorremos a la siguiente parte. Entonces, 18 más 12 nos va a dar 30. 30 más 8, 38. 38 más 6, 44. 44 más 6, 50. Y de ese modo ya tenemos todas nuestras frecuencias acumuladas. Entonces, el último dato de una frecuencia acumulada nos tiene que dar el número total de datos, o lo que es el número total de datos que nos da la muestra, que es un total de 50. Muy bien, ya que tenemos esto, vamos a sacar la primera medida de tendencia central, que sería la media aritmética. La media es el promedio de los datos que nosotros tenemos. ¿Cómo lo vamos a hacer? Lo que vamos a hacer, ya que tenemos nuestra frecuencia, nuestra marca de clase, nuestra frecuencia acumulada, la fórmula nos dice lo siguiente, nos dice, la media aritmética es igual a la sumatoria de los datos por la marca de clase, entre el número de datos. ¿Qué quiere decir? Que lo que vamos a hacer es sumar, es multiplicar primero xy por f. Entonces va a ser 3.5 por 11, nos va a dar 38.5. Por eso vamos a crear una columna adicional, y esa columna adicional va a ser la multiplicación entre xy por f, y esto nos va a dar 38.5. Para obtener el siguiente,
sería 6.5 por 7 y nos da 45.5. El siguiente sería 9.5 por 12 nos va a dar 114 y así sucesivamente. Ahora, ya que tenemos XY, vamos a sumar todas las cantidades que nos dio y eso nos va a dar la sumatoria de XY por F, que sería 502. Ya que tenemos 502, N va a ser el número de datos. ¿Qué quiere decir? Que entonces vamos a dividir 502 sobre 50. Eso nos va a dar un total de 10.04. Esa sería nuestra media aritmética o nuestro promedio. Entonces, con esto nosotros determinamos que el promedio entre las puntuaciones de madurez lectora de la muestra es de 10.04. A lo mejor eso es con el punto decimal, pero podríamos decir que el promedio es de 10. ¿Por qué? Porque no hay ninguna que tenga punto decimal. Queremos ser muy exactos, 10.04, pero si no, podríamos decir que nuestra media es 10, y en la práctica. Muy bien, vamos con la mediana. Para obtener la mediana, vamos a utilizar esta fórmula. Dice, media es igual al límite inferior más n sobre 2 menos frecuencia acumulada subíndice i menos 1, y todo esto entre la frecuencia subíndice i por t. T lo podremos tener también como la amplitud, nada más que le vamos a cambiar la a, porque se puede confundir con la inicial, la que utilizamos para la construcción de la tabla de frecuencias. Por eso colocamos t subíndice i. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hallar primero en dónde está la mediana. La mediana va a ser que el número de datos que tenemos, que en este caso es 50, lo vamos a dividir entre 2. ¿Por qué? Porque la mediana es lo que está a la mitad. Entonces 50 entre 2 va a ser igual a 25. Ya que tenemos ese número, en este caso, donde se ubica la mediana, vamos a ubicarnos en las frecuencias acumuladas. Entonces vamos a ver en dónde se ubica. El primer número es 11. No. 18, que es el total, y luego sigue 30. Se va a ubicar aquí, ¿por qué? Porque hasta aquí ya tenemos 25 datos de la muestra. Quiere decir que 18 no es suficiente, porque nos haría falta para llegar a 25. Pero 30 ya lo superó, ya está por encima de 25. Entonces, ¿qué quiere decir? Que yo voy a elegir este renglón completo. Aquí estaría ubicado la mediana. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ya que sabemos que en este renglón lo vamos a señalar y vamos a obtener lo que es nuestra mediana con la fórmula propuesta. Entonces, vamos a ver. ¿Qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es desglosar cada uno de los puntos de la fórmula. Si se dan cuenta, lo primero que nos pide es límite inferior. El límite inferior lo que va a hacer es que en el renglón que nosotros encontramos, que fue 30, nos vamos a ubicar y vamos a ver el intervalo. Tenemos el límite superior y el límite inferior. En este caso, el límite inferior es 8. Entonces, vamos a colocar 8. Aquí está la flecha en donde nos señala donde se encuentra el límite inferior. Vamos a ver n. N pues va a ser el número total de datos, que sería de la muestra, que sería 50. F subíndice i menos 1, ¿cómo lo vamos a obtener? Nos vamos a ubicar en la frecuencia acumulada. Ojo, tenemos que observar en la fórmula que nos dice F mayúscula. Si nos dice F mayúscula, nos vamos a ubicar en la columna de las frecuencias acumuladas. Entonces, estamos ubicados en el 30 y luego nos dice I menos 1. ¿Qué quiere decir? Que de donde estamos ubicados nos vamos a ir al dato anterior. Al decirnos menos 1, quiere decir que de donde nos ubicamos nos vamos a ir al anterior de la columna. Entonces, el anterior de 30 es 18. Ajá. Entonces, ese 18 sería F subíndice I menos 1. ¿Ok? Luego, F subíndice I va a ser 12. ¿Por qué va a ser 12? Porque ahí nos está diciendo que no nos vamos a ubicar en la mayúscula, nos vamos a ubicar en la minúscula. Entonces,
Pero ¿cuál? La que está a un lado de la frecuencia señalada. La frecuencia señalada es 30. Tienes el dato que está a un lado, el 12. Entonces quiere decir que f subíndice i va a ser igual a 12. Luego, la amplitud. Vamos a ver que para sacar la amplitud vamos a restar en el intervalo del renglón que está ubicado desde que nosotros identificamos dónde está la mediana. Vamos a ubicar ese intervalo y va a ser 11 menos 8 va a ser igual a 3. Esa sería nuestra amplitud. Ya que hacemos eso, vamos a sustituir todo en nuestra fórmula y resolvemos. Aquí está la operación que se movió un poco. Lo puse con signos de agrupación y al final nos va a dar 9.75. Ese va a ser el resultado. ¿Qué quiere decir? Que el 50% de la muestra de puntuaciones obtuvo menos de ¿cuánto? De 9.75. Si queremos redondearlo, lo podemos hacer, porque en este caso en las puntuaciones, pues tenemos los datos están redondeados. Entonces quiere decir que el 50% de las personas que presentaron esta prueba tuvieron menos de 10 de puntuación. ¿Okay? Ya por último, vamos a obtener la moda. La moda, que es el dato que es más frecuente en la muestra en este caso. Entonces, para eso tenemos la fórmula. Moda es igual al límite inferior más la frecuencia. Ojo, son puras minúsculas. Nos vamos a ubicar en pura frecuencia. Frecuencia subíndice i menos frecuencia subíndice i menos 1 entre más bien la resta de f subíndice i menos f subíndice i menos 1, y a eso le sumamos f subíndice i menos f subíndice i más 1. Ahí es más 1. Pero todas son mayúsculas y eso se multiplica por la amplitud. Que es t subíndice i. Entonces, vamos a ver. Primer paso. Tenemos que hallar la posición de donde se encuentra la moda. Entonces ahora ya no nos vamos a ubicar en el renglón, más bien en la columna de la frecuencia acumulada. Nos vamos a fijar en las frecuencias, solamente, que es f minúscula. Y vamos a buscar el valor mayor de frecuencias que tenemos. En este caso, el valor mayor es 12. Entonces quiere decir que nos vamos a ubicar en esa columna, digo, en ese renglón, otra vez. Entonces, vamos a ver. Muy bien. Vamos a sustituir en la fórmula otra vez. Límite inferior, pues vuelve a ser 8. ¿Por qué? Porque el límite inferior de ese intervalo, pues es 8. Entonces señalamos aquí la frecuencia con un puntito y vamos con frecuencia subíndice i. Pues va a ser en donde está señalado. ¿Por qué? Porque no restamos ni sumamos. Entonces f subíndice i va a ser igual a 12. Y luego f subíndice i menos 1 igual a, checamos en donde está el puntito, que es 12, el que está antes, el menos 1 sería el que está antes del 12 y sería 7. Luego f subíndice i más 1, entonces va a ser el que sigue después del que está señalado. El que está señalado es 12. ¿Cuál es el que está posteriormente? Es 8. Entonces quiere decir que va a ser f subíndice i más 1 va a ser igual a 8. Y la amplitud va a ser igual. El intervalo vamos a poner superior e inferior. 11 menos 8 va a ser igual a 3. Todo esto lo vamos a sustituir en la fórmula. Y al final nos va a quedar que la moda es igual a 8.6. Quiere decir que de los datos, el dato más frecuente va a ser igual a 9, o va a estar en este intervalo. Puede ser 8, 9, 10, pero el más probable sería 9. Entonces con esto concluimos lo que son las medidas de tendencia central para datos agrupados. Muchas gracias.